búsqueda de las raíces de nuestra identidad, nos encontramos con Sarkis Kukukbeyaz, un orfebre y artista plástico armenio radicado en la Argentina en los años 50, que a lo largo de su amplia trayectoria se ha dedicado a la cultura indígena de nuestro país. Todo esto sin descuidar la cultura armenia que lo acompaña día a día desde su origen. Bueno, respecto a mi persona, yo nací en Estambul en 1933. Vinimos a Argentina en los años 50. Éramos mi abuelo, mi abuela, mi padre, mis dos hermanos y yo. Apenas vinimos, a los 15 días ya todos estábamos trabajando. Mi abuelo y yo trabajamos en la imprenta. Mi padre en una fábrica de zapatos, mi hermano mayor en la fábrica Sudantex, mi abuela y mi madre en casa cosían ojales y botones para una fábrica de pantalones, y mi hermano, que era muy chico, estudiaba. Eran épocas increíblemente abundantes. Y a los 3 años compramos la casa con planevita a pagar a 30 años. Yo por lo menos, mi infancia y mi adolescencia pasé en la Segunda Guerra, que duró de 39 a 45. Y había escasez en todo sentido. Turquía no había participado en la guerra, pero en su frontera oriental estaba el ejército ruso y en su frontera occidental estaba el ejército alemán, que había invadido Grecia. Y en cualquier momento en Turquía podían abrir un nuevo frente. Por eso Turquía se comportaba como si estuviera en guerra. Siempre habían llamado abajo armas desde 17 años hasta 45 años, entre ellos mi padre. Clases. Claro. Sí. Mi padre iba adentro. Claro. Por eso lo sabía. Así que no teníamos mucho que comer, no había hombres en casa trabajando, era absolutamente todo escaso. Y cuando vinimos a Argentina no podíamos creer, una abundancia total. En Estambul el pan era tan escaso, tan sagrado, si encontrábamos un pedazo de pan, levantábamos, lo besábamos y poníamos en un rinconcito para que nadie lo besara. Y cuando vinimos aquí... No lo pisaran. Sí, para que no pisaran. Cuando vinimos, vemos que los chicos están jugando fútbol con un pedazo de pan. Es increíble, ¿cómo es posible eso? Mi infancia y mi adolescencia prácticamente se pasó en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro desayuno era 10 aceitunas y 2 rodajas de pan. Nosotros cortábamos por la mitad las aceitunas y dividíamos en pedazos el pan. Comíamos 20 pedazos de pan con media aceituna. Han pasado 70 años y hoy sigo con la misma costumbre. A la mañana como mis 10 aceitunas mordiendo por la mitad y con el pan. Pero ahora podemos dar el lujo de acompañarlo con quesos y dulces. Nosotros conseguíamos un hígado todo con llagas
mamá limpiaba las llagas, cocinaba, vinimos acá, en las carnicerías regalaban el gado, regalaban Las vísceras, sí, pero es verdad. Era una cosa increíble, impresionante. Después empezaron a venir muchos armenios de Turquía, de Grecia, de Líbano, etc. Empezó a formarse fuerte la colectividad y vino un platero de Estambul. El hombre necesitaba sus herramientas. Entonces hizo los dibujos de las herramientas para que un artesano, un herrero lo haga. Pero había que hacer los dibujos de las piezas. ¿Quién hace? Dijeron que había un joven, Sarkis, que era dibujante, él podía. Entonces me conectaron, fui, el hombre me explicaba cómo quería el martillo, yo hacía los dibujos. Después todo eso se fue a la herrería, hicieron el juego de las herramientas. Sí. Era un platero, pero de primera. Increíble. Cuando falleció, sus hijos, todo ese paquete de herramientas se me regalaron a mí. Mientras hacía los dibujos, yo veía que por el pasillo pasaba una chica de 14 años más o menos, con una pollerita escocesa. Me llamó la atención. Yo dije, ¿quién es esta chica? Y lo digo, nosotros tenemos que aprender castellano, es una vecina que viene a enseñarnos castellano. Qué casualidad. Era ella. Después pasaron 2 o 3 años, nos fuimos en una reunión de familia. De esa gente. Sí, y bueno, mi papá siempre decía, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Yo decía, papá, me parece que encontré la chica que siempre imaginaba. Bueno, hicimos una reunión, mis padres le pidieron la mano, como se debe. Era así la cosa. Sí, y bueno, aquí estamos. Ya Era pasaron unos 50 años ya. Así es. Hola muchachos. ¿Qué tienes para contarnos? No, estaba preparando los marquitos para la próxima exposición en el Congreso, invitado por la Cámara de Senadores. ¿En qué fecha va a exponer? El 4 de septiembre es la inauguración, así que todo el mundo está invitado. Bueno, todos son temáticas sobre las creencias populares indígenas argentinas. Este es el pájaro alicanto. El pájaro alicanto. Es un ave que se nutre de oro y de plata. Huevos según el metal que comió. Si comió oro, pone un huevo de oro. Si comió plata, pone un huevo de plata. Entonces la gente a escondidas le persiguen, saben que para alimentarse tiene que ir a un yacimiento, así descubren dónde están los metales. ¿Y de qué cultura originaria? Es una creencia mapuche. Mapuche. Le persiguen, saben que para alimentarse tiene que ir a un yacimiento, así descubren dónde están los metales.
Mira, A ver. De vicuña, puro. sí, sí, sí. ¿Dónde lo conseguiste? Esto me regaló una directora de una escuela de frontera. ¿En el marco de qué? ¿De un evento? Nada, éramos amigos. Ah, ¿Viste lo que es esto? muy lindo. ¿El gorro de Carpincho está por ahí? Sí. La Sociedad Protectora de Animales. Ah, qué bueno. La gorra de Carpincho y Y el el poncho de poncho. vicuña. Ahí está. O sea, más curioso imposible. Tengo el acento, tengo todo. Todo perfecto. ¿Quién lo hubiera dicho? Un tipo nacido en Estambul, de origen armenio, con un poncho de vicuña y una boina de carpincho. Ahí está. ¿Eh? No es para cualquiera. ¿Te gusta? She saw poverty breaking up her home. Wounded warriors took her song away.